muy desconocida, muy innovadora, que es la presencia de planta micorrizada, ¿no?, en nuestras ciudades. No solamente es un aspecto, como os va a comentar Enrique, con todo lujo de detalles, ¿no?, de la importancia de la micorrización y de la, de la incidencia en la calidad de la planta, sino que también es un aspecto de biodiversidad. A veces nos olvidamos que la biodiversidad también está en el suelo y está también en las raíces y está en el entorno que forma ese ecosistema que son los árboles y las plantas, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que tenemos pues una oportunidad muy buena de poder mirar el verde urbano de otra forma también, con una mentalidad más hacia abajo, hacia el suelo y hacia ese maravilloso mundo que son los hongos. Cuando quieras, Enrique. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización que nos invitara a participar. Bueno, yo vengo en representación aquí de la empresa IFAS Foresta, ¿vale? Nos han invitado para que os habláramos un poco sobre cómo podríamos introducir las micorrizas en el bosque urbano, y vamos a intentar, pues de alguna manera, hablar un poco sobre las posibilidades que se nos ocurren. Lo primero os quería, para que presentarnos un poco quiénes somos o dónde venimos. Nosotros, IFAS Foresta, es una empresa que nace a partir de la empresa original, que es IFAS da Terra, que es una empresa que siempre se ha dedicado al mundo de la micología. Siempre nos gusta hablar de micología buscando siempre la aplicación de los hongos a diferentes facetas de la vida, ¿vale? No solamente, o no pensado en pues, el cultivo de setas para alimentación humana. A raíz del nacimiento de IFAS da Terra y de ir buscando diferentes alternativas al uso de los hongos, pues llega un momento en que IFAS da Terra se centra en las propiedades nutracéuticas o medicinales de los hongos, y nace IFAS Foresta más centrada en lo que son la producción de planta micorrizada, que vamos a ver ahora lo que es, incluso también sobre el cultivo de setas, ¿no? Al poco de nacer la empresa, es una empresa joven, una empresa que se crea en el año 98, a los pocos años pues ya empezamos con la creación del vivero, ¿vale? Sobre todo a raíz de un proyecto de investigación, de I+D, en el que se busca con la producción de castaño híbrido para emplearlo como portainjertos de variedades tradicionales de castaña y micorrizarlo con Boletus edulis. A partir de este momento pues empieza, digamos así, la andaina de IFAS da Terra, lo que hoy es IFAS Foresta, en el mundo forestal o en el mundo medioambiental. Durante estos primeros años, antes del inicio de la producción de planta, pues también se trabaja y se hacen varios proyectos con carácter paisajístico y medioambiental, ¿vale? Aquí algunos de zonas bastante conocidas en Galicia, como son los jardines de la isla de San Simón, o el proyecto de adecuación paisajística del Pazo de Bayón, o algunos otros donde pues, el equipo que en aquel momento estaba y formaba IFAS da Terra, pues participa en estos diseños y en estas obras, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera también tenemos un bagaje, aunque hoy en día no nos dedicamos a esto, pues un bagaje en este mundo medioambiental y paisajístico. Una vez que tenemos consolidadas pues, esta línea de negocio de los castaños micorrizados con Boletus, pues iniciamos en los estudios, investigaciones en cómo podemos usar también otras micorrizas pues, en otras especies arbóreas, ¿no? Y ahí pues, se van desarrollando pues, las diferentes líneas de producción de planta de la empresa. Principalmente nuestro cultivo principal y con el que nació el vivero es el cultivo del castaño micorrizado, ¿vale? Aquí sí que nos hemos especializado mucho, ofreciendo asesoramiento en plantaciones de fruticultura, de castañicultura. Intentamos dar un paso importante en lo que es el cuidado y la calidad de la planta, algo fundamental en una plantación. Aquí estamos hablando de bosques urbanos, de zonas verdes,
y no es diferente que pasa muchas veces en el mundo forestal o agrícola, que a lo último que se le presta atención es a lo más importante, que es a la planta, al vegetal que queremos implantar. Siempre nos paramos y se hacen planificaciones de todo tipo, de qué maquinaria voy a emplear, qué preparación del suelo voy a hacer, qué sistema de riego voy a poner, y nos olvidamos frecuentemente de la calidad de la planta, cómo debe estar esta planta o cómo puedo ayudar a que esa planta se vaya a adaptar de mejor manera al medio. Pero como os decía, nos hemos ido también especializando en otras especies eminentemente forestales, ¿vale? Es un vivero que nace con la idea de dedicarnos o de ofrecer más alternativas a las plantaciones forestales, por lo cual trabajamos con coníferas, con diferentes formatos y también con frondosas. Con el paso del tiempo, y como os decía, que también tuvimos en su día pues esas incursiones, ¿no?, en el paisajismo, pues también producimos pues planta de gran porte, pensada sobre todo para estas obras de recuperación medioambiental y paisajística. Con el paso de los años, os voy a presentaros solamente 2 o 3 proyectos así de los más recientes desde el punto de vista de las investigaciones que hemos hecho en el ámbito medioambiental, ¿vale? O sea, IFAS da Terra sí que tiene muchos más proyectos de cara a las propiedades medicinales de los hongos, pero por ejemplo un proyecto que ha sido muy interesante y de donde se han sacado importantes conclusiones es este proyecto de micotecnosoles, que básicamente era cómo emplear los hongos en la recuperación de zonas degradadas o zonas contaminadas. En este caso eran zonas de recuperación de pizarras en la zona de Valdeorras, y cómo se han conseguido recuperar y restaurar y repoblar estas zonas gracias a los hongos, a una combinación de hongos saprófitos, que ahora os explicaré lo que son, y a hongos micorrícicos. Y otros 2 proyectos muy interesantes relacionados con el mundo vegetal y con los hongos, pues es un proyecto que acaba de finalizar ahora, que es el Aire Forest, ¿vale?, que sobre todo después de las últimas olas de incendios que tuvimos aquí en Galicia, supongo que la mayoría seréis gallegos y ya sabéis todos cuál es el problema que tenemos con los incendios en nuestro territorio, y cómo podíamos emplear los hongos para la recuperación y regeneración de esos suelos quemados. Y otro proyecto muy interesante es el proyecto Sanavid, de cómo podemos usar los hongos como lucha contra otros hongos patógenos. En este caso es un proyecto que se hizo para la lucha contra la armilaria en los viñedos. Bueno, hecho y aburrido, después de aburriros con esta pequeña presentación de la empresa, vamos a entrar un poco en materia. Lo primero que tenemos que conocer o saber es qué es un hongo, ¿no? Ahí vemos una seta con su sombrero, su himenio, en este caso es de láminas o puede ser poros, y su pie, y es lo que normalmente la gente cuando hablas de un hongo está pensando pues en una seta. ¿Vale? La seta es parte de un hongo, ¿no? Es ese cuerpo fructífero, ese aparato reproductor, por así decir, del hongo, que lo que va a producir esporas mediante las cuales el hongo se reproduce. Pero hay algo que va mucho más allá y es lo que tenemos debajo. Debajo del hongo están las hifas. ¿Qué son las hifas? Como ya vais viendo, da nombre a nuestra empresa, pues son unas células que se unen formando el micelio, ¿vale? Estas hifas están en el suelo, no lo vemos, y es realmente donde está el hongo en sí mismo y donde está la importancia de estos organismos. Y el primer aspecto que tenemos que valorar en los hongos es su estrategia de vida, ¿no? ¿Qué tipos de hongos? Tenemos los hongos, los dividimos en 3 grandes grupos, ¿vale? Que es importante conocer estos grupos y a qué hongo, o sea, a qué grupo pertenecen los hongos que nos pueden interesar. El primer grupo es el de los parásitos, ¿no? O sea, aquí no necesita más explicación, todos sabemos que es un parásito, es un organismo que vive a costa de otro y normalmente o siempre provocándole un daño. Entonces, pues a priori un hongo parásito pues no es un hongo que nos interese, más bien es un hongo a combatir y causante de muchas enfermedades en el mundo natural y forestal.
El siguiente grupo ya es un grupo más interesante, que son los grupos de los hongos saprófitos. ¿Qué son los hongos saprófitos? Pues son aquellos que se alimentan de descomponer materia orgánica, ¿vale? Los hongos saprófitos tienen unas estructuras que son me saldrá que si me equivoco, los rizoides, ¿vale? Que vienen siendo así, lo podemos asimilar a lo que es la raíz de una planta. A través de estas estructuras son capaces de alimentarse descomponiendo materia orgánica. Vale, estos hongos, lógicamente, los encontramos en la naturaleza y también son los hongos que más conocemos todos porque al poder utilizar un sustrato como medio de cultivo, los podemos cultivar. Entonces, todos comemos hongos saprófitos comúnmente. El champiñón, la seta de ostra, el shiitake, cada vez más conocido, que es el que sale en las fotos. Estos hongos en la naturaleza tienen un componente muy importante porque van a ayudar a la descomposición de la materia orgánica, como os enseñé antes, incluso se pueden usar para regeneración de suelos, etcétera, y sobre todo, como veis, pues para cultivar y como base de alimento. En este caso, el ejemplo que os pongo es cómo emplear hongos saprófitos, su cultivo en madera, ¿vale? Nosotros esto lo utilizamos mucho, sobre todo para revalorizar una madera de bajo valor, ¿vale? Ramas de podas, puntales en una corta forestal de bajo valor, ¿vale? En el mercado de la madera normalmente se van a usar para astillar o para hacer biomasa y los podemos reaprovechar para el cultivo de hongos. Esto además es un cultivo muy ecológico porque no necesita ningún tipo de aditivo. En este grupo de hongos hoy no nos vamos a parar mucho, aunque sí que me parece que pueden ser muy interesantes a la hora de huertos urbanos y como complemento a jardines urbanos, pero hoy sobre todo nos vamos a centrar en el último grupo, en el grupo de los hongos micorrízicos. ¿Qué son los hongos micorrízicos? Son aquellos que viven en simbiosis con una planta, ¿vale? Con lo cual ya no son como los parásitos, sino que aquí hay una simbiosis en la que ambas partes obtienen un beneficio. Con lo cual definiríamos la micorriza como esa asociación simbionte entre las hifas de un hongo y las raíces de una planta superior. Se tiene constancia de que las primeras plantas superiores que se adaptaron al medio terrestre hace 400 millones de años ya tenían hongos asociados a las raíces. Las micorrizas se descubrieron o se describieron por primera vez a finales del siglo XIX, se veía como una rareza y algo que no parecía muy importante. Sin embargo, sabemos hoy por hoy que prácticamente el 100% de las especies vegetales superiores presentan micorrizas. Esto no es ninguna tontería, estamos hablando de que prácticamente todas las plantas que conocemos y árboles tienen asociadas a sus raíces unos hongos que le ofrecen una serie de ventajas que ahora vamos a ver. Cuando hablamos de micorrizas, que es un término general, tenemos que seguir analizando este tema. ¿Son todas las micorrizas iguales? No. Tenemos diferentes tipos de micorrizas, ¿vale? El primer tipo que vamos a definir son las ectomicorrizas, ¿vale? El hongo en este tipo de micorrizas genera como un manto alrededor de las raíces, ¿vale? Pero no llega a penetrar en las células de la raíz de la planta, sino que se queda en esos espacios intercelulares y es ahí donde va a haber una serie de intercambios de sustancias. Estas micorrizas para nosotros son muy interesantes porque, como veis ahí, se asocian a muchas de las familias de árboles que os decía que nosotros trabajamos, las betuláceas, las fagáceas o las pináceas, ¿vale? Y además, como vamos a ver más adelante, pues hay una serie de hongos muy interesantes que pertenecen a este grupo. El siguiente grupo son las ectomicorrizas. Aquí sí que la micorriza penetra en la pared celular de la raíz de la planta y se generan una serie de estructuras, como son los vesículos y los arbúsculos, donde se van a producir esos intercambios, ¿vale? Estas micorrizas, por ejemplo, sí que si hablamos de cultivos agrícolas, pues podrían ser más interesantes, porque sí que se asocian mucho pues, a herbáceas y arbustivas. Luego hay un tercer grupo, que son las ectendomicorrizas, que realmente es como un mix de estas dos. Tanto pueden presentar ese manto o red de Harting, como pueden llegar a tener penetración intracelular.
Y claro, aquí llegamos al quid de la cuestión. Bueno, esto es una simbiosis. ¿Cómo se reparten esto, ¿no? ¿Qué beneficios obtenemos? Bueno, la planta, como veis aquí, bueno, parece que el hongo no recibe nada y la planta recibe un montón de cosas. ¿Qué le vamos a aportar? Lo primero es que aumenta significativamente la capacidad de absorción de agua de la planta hasta un 60%. Con lo cual, la resistencia a sequías y a suelos adversos es mucho mayor de una planta micorrizada que una planta sin micorrizar. También es capaz de asimilar vitaminas y reguladoras de crecimiento. O sea, hoy en día se sabe que más allá del crecimiento que consigue la planta por la ayuda nutricional que le aporta el hongo, también hay una serie de cambios hormonales que provoca el hongo en la planta, que le va a ayudar a una mejor lignificación y a una planta con un crecimiento diferente. Y sobre todo, lo que va a hacer el hongo es disponibilizar, digamos, esos nutrientes poco movilizables o poco solubles que tenemos en el suelo, sobre todo el fósforo. ¿Vale? Los que nos dedicamos a esto vemos analíticas del suelo y siempre parece que son súper pobres, porque muchas veces no es que el suelo sea pobre, sino que los nutrientes no están de forma asimilable a la planta. Sin embargo, el hongo sí que va a ser capaz de asimilar estos nutrientes y hacérselos llegar a la planta. Pero no solo el fósforo, sino que también otros micronutrientes como el cobre, el zinc, potasio, etcétera, y sobre todo también que es capaz de captar y asimilar nitrógeno del suelo. ¿Cuál es la razón principal, no la única, de que la planta tenga todos estos beneficios? Bueno, pues porque el micelio, ese conjunto de hifas que decimos que está debajo que está en el suelo, establece, es como un alargo, ¿vale? Como un complemento a la raíz de la planta. Entonces, a todas aquellas zonas donde la planta no es capaz de llegar, sí es capaz de llegar el hongo, porque es capaz de explorar mucho más suelo que la propia raíz. Para que os hagáis una idea, un solo centímetro de raíz puede sostener varios metros de hifas. Entonces, solamente por la cantidad de suelo que es capaz de explorar el hongo, ya es capaz de aportarle a la planta mucho más captación de nutrientes que la planta en sí misma. Y otro aspecto también importante es la protección radicular contra patógenos. ¿Vale? Se habla a veces de que generan barrera, no solo es que puedan generar barreras, sino que hay una serie de interacciones simbiontes en el suelo que genera una serie de beneficios a la planta y sobre todo que muchos de estos hongos micorrízicos son antagonistas de hongos patógenos. ¿Vale? Entonces, una planta bien micorrizada y un suelo con buena presencia de micorrizas va a favorecer, o dicho de otra manera, va a dificultar el ataque de patógenos en nuestra planta. Y bueno, ¿qué hace la planta con todo esto? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un hongo y una planta? Pues que la planta es capaz de hacer fotosíntesis. Y la fotosíntesis, ¿qué consiste? En coger un montón de nutrientes y gracias a este proceso de la energía solar los va a convertir pues, en alimento, en hidratos de carbono que va a repartir con el hongo. ¿Vale? Con lo cual el hongo le ayuda a la planta a captar nutrientes, la planta transforma estos nutrientes, se va a quedar con una parte para su crecimiento, su desarrollo, su fructificación, etcétera, y le va a devolver al hongo una parte para que él pueda seguir viviendo. ¿Vale? Porque estos hongos, al contrario de los saprófitos, no tienen la posibilidad de alimentarse por sí mismos. Pero no solo las micorrizas le pueden aportar un beneficio directo a la planta, sino que las propias micorrizas mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo. Y digo físicas porque es otro aspecto que normalmente olvidamos mucho, ¿vale? Aquí esta mañana pues, se ha comentado pues, cómo se hacían muchas plantaciones en las ciudades, con esos pequeños alcorques, sin apenas suelo, donde la planta tiene problemas. Y es que las propiedades físicas del suelo son muy importantes. Un suelo que esté bien drenado, un suelo que tenga una estructura correcta para una buena aireación es fundamental. Y aquí es donde los hongos micorrízicos nos pueden ayudar,
porque producen una glicoproteína, que es la glomalina, que ayuda a crear agregados en el suelo, ¿vale? Estos agregados del suelo es donde se pueden retener muchos nutrientes y donde hacen que el suelo sea más poroso. Por otro lado, los exudados de las micorrizas ayudan a ciertas poblaciones de bacterias. Cada vez se está conociendo más la interacción que hay entre los hongos micorrízicos y muchas bacterias del suelo, ¿vale? Y hay algunas muy importantes que son fijadoras de nitrógeno, ¿vale? Como las Azotobacter o las Azospirillum, ¿vale? Que gracias a las micorrizas van a poder vivir en el suelo y generarnos estos beneficios. Pero claro, estas micorrizas pueden ser influidas por los condicionantes ambientales que tengamos y normalmente por la acción del hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde se ven más favorecidas las micorrizas? En aquellos suelos más degradados o más pobres, donde la planta tiene muchas más dificultades para sobrevivir por sí misma, con lo cual esta asociación simbionte le es mucho más importante. ¿Esto qué quiere decir? Que en cultivos muchas veces frecuentemente abonados, invernaderos, cultivos agrícolas, viveros, se pueden estar afectando negativamente a todas estas micorrizas. Esto está pasando mucho desde hace muchos años, desde las décadas de los 70, pues con los fuertes abonados que se está haciendo con los terrenos agrícolas, ¿vale? Lo que está pasando muchas veces con el exceso de abonado es que estamos degradando el suelo porque un elemento tan importante como son los hongos micorrízicos los estamos perjudicando. Por otro lado, todo aquello que afecta a la fotosíntesis de la planta, como zonas muy sombreadas, también pueden ser perjudiciales. Si la planta hace pocas fotosíntesis y consigue poco alimento en este proceso, va a tener poco que repartirle al hongo o nada, ¿vale? Si la planta no necesita al hongo porque está muy fertilizada o bien no le llega lo que produce para darle al hongo, la micorrización se puede ver perjudicada, ¿vale? Y bueno, simplemente como anécdota os pongo ahí que el hongo, un mismo hongo puede estar asociado a varios árboles, ¿vale? No tiene por qué, no se asocia a uno solo, sino que se asocian entre varios, y sí que también está reconocido que puede hacer de puente de unión y transmisión de sustancias químicas de un árbol a otro árbol. Esto también es muy importante a la hora de la sanidad vegetal, ¿vale? Como un bosque bien micorrizado y un bosque naturalizado se defiende y usa estos mecanismos de la red miceliar que está debajo del suelo para entre ellos comunicarse e incluso con transporte de sustancias. Por lo tanto, a modo de resumen, ¿qué importancia tienen las micorrizas? Bueno, pues ciertas actividades humanas, ¿vale? Y aquí es donde entraríamos también en el entorno urbano que nos trae hoy aquí, porque aquí pues, dices, las prácticas agrícolas o la erosión pueden dar lugar a sustratos o suelos desprovistos de los hongos adecuados. Esto es muy importante a la hora de establecer una plantación. Si yo estoy plantando una planta que por su procedencia de un vivero fuertemente abonado, una planta muy joven que se cultiva en sustratos estériles muchas veces en macetas, que no viene provista de micorrizas, y en ese terreno degradado por todas estas acciones normalmente del hombre tampoco las tiene, es muy probable que esa planta no se vaya a desarrollar bien o vaya a morir. Entonces, la importancia de las micorrizas en el suelo para el establecimiento de una planta es fundamental, ¿vale? Como ya dijimos antes, siempre va a ayudar a la fijación, asimilación de nitrógeno y fósforo. Por tanto, la reforestación con plantas micorrizadas es muy importante o va a favorecer mucho tanto la plantación en estos terrenos degradados como en terrenos, digamos, estándar. ¿Qué pasa? Que si yo cojo en un bosque natural que no esté degradado y planto una planta sin micorrizas, se va a poder asociar rápidamente a todos los hongos micorrízicos que existen en ese bosque, mientras que en los terrenos degradados no. Los hongos más estudiados actualmente son los formadores de manto, como os decía antes, ¿vale?
que serían, sobre todo se ha estudiado, se usa mucho en coníferas, en géneros Quercus, ¿vale? y en género Castanea, y también sobre las micorrizas formadores de vesículos y arbúsculos en leguminosas y gramíneas, ¿vale? Son, como os decía antes, más utilizados este tipo de hongos en especies agrícolas. Por otro lado, hay un interés cada vez mayor en la micorrización, porque no solo va a aportarnos un beneficio a la planta, es que hay un montón de hongos micorrízicos que tienen un alto valor económico, como por ejemplo podemos conocer todos las trufas, los boletus o los níscalos. Si algunos sois aficionados al mundo de la micología y a los hongos silvestres, os vais a... Los que los conocíais, las micorrizas los conocíais, los que no os daríais cuenta de que hay una serie de hongos que solo los encontramos en zonas arboladas. Solo los encontramos en zonas arboladas porque necesitan vivir en simbiosis con un árbol y son unos hongos hoy en día muy apreciados porque no los podemos cultivar. Ahora vamos a hacer unos conceptos muy básicos sobre cómo funcionan las micorrizas o cómo podemos fomentar o cómo podemos realizar esta micorrización, porque estamos hablando de que es una cosa muy interesante, que esto todos son beneficios y que además lo necesitamos para recuperar o para poder plantar en zonas complicadas o en suelos degradados, ¿no? Entonces tenemos que valorar diferentes aspectos. Lo primero que tenemos que conseguir es la producción del inóculo micorrícico, ¿vale? Para eso primero tenemos que extraer o aislar un inóculo esporal, ¿vale? Podemos coger esporas viables y maduras del hongo que queremos reproducir o que queremos micorrizar. También podemos hacer la producción de un inóculo miceliar, ¿vale? Por aislamiento del hongo, una placa en laboratorio. Esto, con la mayoría de los hongos micorrícicos, es bastante complejo y lento. Y luego también podemos usar los slurries mixtos, que viene siendo una mezcla de los otros dos inóculos, ¿vale? De micelio y de esporas. Una vez que tenemos los inóculos de las especies que nos interesan micorrizar, bueno, aquí simplemente, perdón, que se me pasaba, dentro de estos inóculos, pues un proyecto en el que estamos trabajando y bueno, a ver si terminamos de arrancarlo, que es la producción de inóculos micorrícicos en bioreactor. Esto nos ofrece una serie de ventajas, ¿vale? Que es el tener un inóculo mucho más aséptico, por así decirlo, de una especie en concreta y una mayor producción. Y como os digo, es complejo y de momento nadie lo ha conseguido. Nosotros estamos ya en los primeros pasos, porque los hongos micorrícicos, reproducirlos en condiciones de laboratorio sin estar asociados a una planta, pues no es fácil, son muy lentos en crecimiento y bueno, en eso estamos y ya los primeros pasos de momento están funcionando. El siguiente paso que tenemos que valorar es que no todos los hongos micorrícicos, aunque aparentemente todos trabajan con las mismas estrategias y todas las plantas trabajan con las mismas estrategias, aún así no todos los hongos micorrícicos se asocian a todas las especies vegetales. Esto es importante porque si tenemos un bosque o pretendemos empezar un cultivo de una especie vegetal, no vale micorrizarla con cualquier cosa, ¿vale? Entonces tenemos primero que saber la compatibilidad, conocer la compatibilidad del hongo con qué especies vegetales se pueden desarrollar. En este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos principalmente con Boletus y Lactarius y vemos cómo el Boletus, por ejemplo, pues tiene querencia, digamos, o tiene compatibilidad con un montón de especies, pues Pinus, Quercus, Castaneas, Bétulas, ¿vale? Estos son todo lo que es los pinos, la familia de los robles, ¿vale? Roble común, roble americano, encinas, alcornoques, los castaños y los abedules, entre otros, ¿vale? El Boletus sí que admite realmente esa asociación con un montón de especies. Sin embargo, por ejemplo, el Lactarius, pues ya no, ¿vale?
Seguro que si algunos sois aficionados nunca habéis encontrado un lactarius en un robledal ni en un souto, ¿vale? Porque solo se asocia a coníferas, pinus, sabies o pseudosugas, ¿vale? Entonces, esto que parece muy elemental, es fundamental conocerlo para que nuestra micorrización tenga éxito. Y luego otro aspecto importante es lo que llamamos la sucesión micológica. Hay una serie de hongos micorrícicos que llamamos hongos pioneros, que son aquellos que se asocian en los primeros estadios de la planta, con plantulitas muy pequeñas, en los primeros estadios de la planta, son capaces ya de asociarse a la planta, ¿vale? Los Bacillus, las Lacarias, los Pisolitus o endomicorrizas, por ejemplo, del género Glomus. Estos se utilizan cada vez más, gracias a Dios, en producción de planta en vivero, planta joven, planta forestal o planta agrícola, porque son muy fáciles de manejar este tipo de micorrizas. Enseguida se asocian a la planta en el vivero, con lo cual el viverista pues, ve que tiene una serie de ventajas ya él en sí mismo, entonces pues, se anima poquito a poco, pero se anima cada vez más a utilizarlo, y con lo cual la planta llega a campo con esas ventajas. Y luego están los hongos que se llaman de estadio adulto, ¿vale? Que son los boletus, los innus, las tuber, ¿vale? Las trufas, tricolomas, cantarellus, o sea, todos los buenos. Los que nos gustan a todos resulta que tenemos que esperar. Y hay algunos, como el lactarius, bueno, pues que está ahí un poco en medio, ¿vale? Porque os hagáis una idea, pues para que un árbol tenga capacidad de aportarle a un boletus, ¿vale? Suficiente alimento para que fructifique, pues suelen pasar 8, 10 o 12 años. ¿Vale? Al principio se pensaba que esto era como una cadena evolutiva de los hongos y que había ciertos hongos que solo se asociaban a árboles adultos y ciertos hongos que solo se asociaban a árboles jóvenes. Pero hoy se sabe, ¿vale?, que todos estos hongos pueden estar asociados desde las primeras etapas de formación o de crecimiento de un árbol, simplemente que estos últimos, como os decía, para poder fructificar necesitan que el árbol sea adulto, ¿vale? O sea, no necesitamos nosotros reproducir toda esta cadena o esperar a que un árbol tenga 10, 12 años para poder micorrizarlo con estas especies que nos interesan. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta son las diferentes cepas que podemos encontrarnos de un hongo, ¿vale? Un hongo, en este caso os pongo un ejemplo de un Boletus edulis, pasa también en los saprófitos, ¿vale? Pues el shiitake, que ahora está tan de moda que empezáis ya a conocerlos, pues hay varias cepas, el cosín, el donco, y tienen, pues normalmente es la misma especie, pero ya veis que incluso a la vista pues se aprecian algunas diferencias. Esto es importante porque, sobre todo, más que a las especies, sí que parece que algunas cepas de hongos pueden estar mejor adaptadas a unos suelos o a unos climas determinados. Vale, entonces, estos análisis también son importantes tenerlos, porque yo puedo estar micorrizando con una cepa de edulis que se desarrolla muy bien aquí en el norte de España, pero lo llevo a la meseta y a lo mejor pues, el tipo de suelo o el clima no es el adecuado y no voy a tener éxito. Entonces, las diferentes cepas de un mismo hongo también es importante tenerlas en cuenta. En este sentido, también estamos codirigiendo desde hace unos años una tesis doctoral, una alumna de la Universidad de Vigo, donde hemos empezado a hacer estudios más pormenorizados sobre cómo funciona el Boletus edulis, ¿vale? Porque seguimos con muchísimas incógnitas. Están haciendo en esta tesis doctoral pues un estudio de la comunidad micorrícica que nos podemos encontrar en el vivero, ¿vale? Cuando empezamos a hacer analíticas ya con secuenciación molecular y demás, quedamos asombrados de las cientos de especies diferentes que puedes encontrar en un suelo, incluso de un vivero, que ya no es un suelo natural precisamente.
y en busca sobre todo de la mejora de la composición de los inóculos miceliares, de aquí está el proyecto de los bioreactores, y el proceso de la asociación micorrícica, ¿vale? ¿Cómo funciona la micorrización? No es una cosa que tú puedas forzar. Hay dos organismos, que es el hongo y que es la planta, que se necesitan y que se quieren unir. Entonces, tú lo único que puedes hacer es poner todas las condiciones óptimas y ponerlos en contacto. Cuando es un inóculo esporal, por ejemplo, cuando hay esporas, ¿cómo funciona? Pues las nuevas raíces de un árbol generan una serie de exudados que provocan una reacción en la espora y germina. Una espora de un hongo puede estar años y años intacta. Cuando detecta que tiene una raíz cerca por estos exudados es cuando germina, y además se genera un biotropismo que hace que el micelio se desarrolle hacia la raíz. Otra cosa muy interesante y que nos trae de cabeza es todo este proceso de detección de la micorriza y llegar a poder certificar de alguna manera la presencia de esta, pues en nuestro caso, el Boletus edulis, que es lo que está haciendo el proyecto. Esto es en trufa, ya se tiene más avanzado y es más fácil, pero con los boletus pasan cosas tan ridículas como que tienes el boletus en campo, asociado a la planta, porque ahí está, lo coges el micelio, lo analizas y no sale boletus. Vale, quiero decir con esto que aún nos queda mucho para ser capaces, parece que era la genética los todo, pero es una especie complicada a la hora de determinar molecularmente qué es o no es, con lo cual es difícil, incluso con evidencias tan claras en campo como que tenemos el boletus, después detectarlo, ¿no? Y bueno, en eso estamos también trabajando. Como veis también en cuanto a las micorrizas, pues hay muchísimos morfotipos que te encuentras, que todos estos son micorrizas vistas a microscopio. Y como os decía, una vez que tenemos nuestro inóculo preparado, hemos analizado qué hongo queremos producir, con qué especies se pueden asociar, pues por un lado tenemos lo que es la micorrización de planta en vivero, pero tendríamos la opción también, que hoy no lo vamos a tratar, bueno, si nos sobra tiempo y queréis lo hablamos, que es la micorrización de planta adulta en campo, ¿vale? Esto es interesante, sobre todo de cara a plantaciones que ya tenemos y que les vemos con problemas sanitarios, o bien para, en nuestro caso, con hongos de valor comercial, pues poder producirlos en nuestros bosques, porque los hongos micorrícicos no los podemos cultivar, ¿vale? Podemos promoverlos, podemos darle todas las condiciones y si queremos llamarle semicultivo, pero las condiciones ambientales son fundamentales. Entonces, en vivero, una vez que tenemos todo ese inóculo, ya os digo, lo que hacemos es promover todo, pues, hacer que todas las circunstancias sean óptimas para que estas esporas o estos propágulos miceliares, cuando lo hacemos con micelio, se pongan en contacto con la raíz y se asocie. A veces te encuentras cosas raras, como ese níscalo naciendo una macetita de un pino. ¿Qué hace ese níscalo ahí si no es pionero? Bueno, pues la naturaleza tiene estas cosas. De repente, pues un día alguien se encontró un níscalo en una macetita, pero lo normal es que necesites para el níscalo 4 o 5 años. Vale, nosotros trabajamos, como os digo, el níscalo, el Lactarius deliciosus en coníferas, ¿vale? Y en frondosas, sobre todo, hacemos Boletus edulis. Como os comenté al principio de la charla, este proyecto nace de un proyecto en colaboración con el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán y consistía en la producción de castaño híbrido resistente a la tinta, ¿vale? La tinta es una enfermedad del castaño promovida por uno de esos hongos patógenos, también de los que hablábamos, que es la fitótora. Le afecta a muchas más especies, pero el castaño europeo, el castaño tradicional europeo, pues le afecta muchísimo y se lo ha cargado en casi toda Europa. No vamos a entrar ahora a más historias. Y también lo usábamos como portainjerto para recuperar las variedades tradicionales autóctonas, en este caso gallegas.
y lo micorrizábamos con Boletus edulis. Y hoy en día es lo que seguimos haciendo principalmente en nuestro vivero, es la producción de castaño, sobre todo para fruto, también castaño forestal, y micorrizado con Boletus edulis. Y una vez que conseguimos todo esto, ¿realmente qué buscamos? Pues sobre todo lo que buscamos, aparte de que la planta vaya mucho mejor, en nuestro caso, con estas ectomicorrizas de Boletus o de níscalo, buscamos la producción de estas setas y darle a nuestras plantaciones otro uso que no solo, con el caso de las especies forestales, que era el aprovechamiento de la madera. Como os decía, una vez que conseguimos esta micorrización, sí que está claro que la micorrización controlada, sobre todo en vivero, da lugar a una mayor producción del hongo que nos interesa, ¿vale? Nosotros en este estudio se micorrizaron diferentes masas de castaño con diferentes marcos de plantación, llegándose en condiciones óptimas a en torno a los 200 kilos por hectárea y año, que comparado con las producciones de masas naturales es más seguramente en torno a 4 veces más, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos encontramos con estas diferencias? Básicamente, la diferencia fundamental de la producción se basaba en el marco de plantación, ¿vale?, en la separación que teníamos entre árboles. Y luego, como es evidente, también aparecían fluctuaciones de un año a otro en función de las condiciones climáticas del año. Como os decía, esto no es un cultivo. Hemos conseguido demostrar que la micorrización funciona, que el hongo se asocia a la planta y que después es capaz de producir. ¿Qué pasa? Que si la espesura de los árboles es muy elevada, la temperatura por la cantidad de sol que llega al suelo no es suficiente, o bien esa fotosíntesis de la planta no es suficiente y no fructifica. Nos vamos a encontrar los boletus en el borde de las parcelas. Esto lo vamos a ver mucho cuando vamos en otoño a buscar setas y nos las encontramos muchas veces en los caminos, cuando son masas espesas, porque es donde entra más luz. Y luego las condiciones ambientales también son fundamentales. En otoños secos sabemos que no se produce, ¿vale? Entonces, un modelo que me pedían que habláramos también un poco de la producción de fruto o de alimento en nuestros bosques urbanos, podemos ver que podemos tener una producción de setas comestibles en nuestras plantaciones, pero además si usamos, como en nuestro caso, pues el castaño con la producción de fruto, pues encontramos que nuestras plantaciones urbanas o forestales pues son mucho más, lo que está ahora también tan de moda, hablamos de la multifuncionalidad, ¿no?, de las plantaciones o de los bosques. Un modelo que nosotros establecimos y que nos parecía interesante como modelo multiproducto, más allá de la plantación pura de fruto, pues es aunar la producción de castañas con castaños híbridos, productores también de castaña, productores de setas y con aprovechamiento, por ejemplo, de la madera. Y como veis, el aprovechamiento cuando pone madera 8 metros cúbicos hectárea, porque es el crecimiento estimado por hectárea y año, no quiere decir que cada año vayas a sacar 1.200 euros en madera, sino que al final del turno vas a sacar una media de ese dinero. Y como veis, el aprovechamiento de las setas y la castaña es mucho mayor que el propio aprovechamiento de la madera. Algún otro ejemplo que traemos ya pues a nivel ya jardinería, ¿vale? Es pues como incluso un árbol aislado o un árbol en un jardín bien micorrizado, aparte de estar mucho mejor, puede estar produciendo tranquilamente setas. A las condiciones las podemos generar perfectamente sin necesidad tampoco de una masa forestal natural. Aquí, por ejemplo, un ejemplo que traje pues, de la zona para que veáis. Entonces, aquí en la provincia de Pontevedra, una plantación de pináster cuando se fue a hacer esta foto este año, pues tenía 10 años de edad, empezó a producir pues con 4 o 5 años. El propietario, de hecho, pues tiene un restaurante aquí en Santiago y
pues las setas son las que ponen la carta, y llega a producir la friolera de entre 320 y 400 kilos por hectárea y año, ¿vale? O sea, esto es un caso real de una plantación, de una finca que ni siquiera era forestal, donde se empezó la plantación con pino micorrizado, y pues en 2.500 metros cuadrados viene recogiendo entre 80 y 100 kilos al año. Son ejemplos de... Y bueno, tenía miedo de extenderme mucho, más o menos me quedo con algo de tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que ahondemos más en alguna parte de la charla. A ver, desde hace unos años han aparecido en el mercado, gracias a Dios, pues todos estos productos micorrícicos, normalmente enfocados pues eso, a herbáceas, a gramíneas, a agricultura, ahí usan diferentes hongos. Nosotros no tenemos experiencia con ellos, no los he utilizado, pues nos hemos centrado de siempre pues, en las endomicorrizas, boletus, níscalos, buscando más la producción, y en principio deberían funcionar. Esos productos, entiendo yo, por cómo están hechos, que son a base de esporas del hongo, que tú de alguna manera, si lo han hecho bien y son esporas viables y todo esto, tú lo pones en el terreno y en contacto con las raicillas, esas esporas pueden eclosionar, o en teoría tienen que eclosionar, y que formarse esa micorriza. No te puedo decir si funcionan bien o mal, porque yo no las he utilizado. Nuestra experiencia, ¿cuál es? Vale, nosotros tenemos un producto, pensé que no me iba a dar tiempo y lo quité de la presentación. Para micorrización en campo, nosotros hoy en día estamos usando un producto que es un gel, ¿vale? Que lleva propágulos miceliares y esporas, pero nuestra experiencia es que lo suyo para tener un mayor porcentaje de éxito es colocarlo en la raíz, en las raicillas, ¿vale? Entonces, en las raicillas absorbentes. Los hongos, como veis, no se van a asociar a las raíces estructurales del árbol, sino a las raicillas absorbentes y sobre todo a las nuevas. Uno de los problemas que hay de hacer la micorización en campo es que, claro, yo en vivero tengo toda la raíz en la mano, ¿vale? Tengo una planta joven desarrollando un montón de raíces. Entonces yo ahí, claro, tengo acceso directo. Cojo todas las esporas que quiera, las pongo ahí, entonces estoy poniendo millones de esporas, entonces estoy comprando la mitad de los boletos de la lotería. Cuando es un árbol grande, sí, yo tengo que buscar las raicillas y sobre todo buscar la creación de nuevas raicillas que estén libres de otras micorrizas, porque si el árbol ya está asociado a otras micorrizas, o la planta, pues me va a ser más difícil. Entonces nosotros el método que hacemos es muy laborioso, porque es ir rascando y buscando las raicillas y poniendo el micelio, o sea, el inóculo justo en contacto con esas raicillas y volviendo a tapar con un sustrato idóneo. Si yo cojo esporas y las voy soltando, pues estoy repartiendo esporas, ¿vale? Pero la eficacia o el porcentaje de éxito puede ser menor. Esto en arbóreas, ¿vale? Si es en agrícolas con estas otras no debía ser muy difícil. Las pioneras como el Pisolitus o estas se usan son bastante sencillas. En la trufa, por ejemplo, ¿vale? Nosotros hacemos algo de trufa, poco, porque Galicia no tiene un clima ni un suelo a priori apropiado para el cultivo, para el desarrollo de la trufa. Pero la trufa pues también a veces hacen lo que llaman pues pozos truferos. Pues hay varios métodos de micorrización y entonces ahí sí que lo que recomendamos es tú haces un hoyo, ¿vale? Un pozo en la zona donde está la formación de las raíces absorbentes de la planta,
lo rellenan con un sustrato adecuado, ¿vale? Un sustrato poroso, donde ahí se vayan a desarrollar nuevas raíces libres de planta, y entonces ahí es donde incorporan todo el inóculo esporal para dejar un montón de esporas ahí que se pueden ir asociando con la planta. Buena pregunta. Vamos a ver, cuando tú tienes un bosque micorrizado, ¿vale? O sea, un bosque natural siempre va a estar micorrizado. Otra cosa es que tú tengas la especie que a ti te interese, ¿vale? Porque, es más, un mismo árbol va a estar micorrizado con un montón de hongos, y un árbol que salga micorrizado de un vivero, cuando lo lleves a campo, se va a asociar a otros hongos. Entonces, si yo tengo una plantación que está bien micorrizada, pues con el hongo que a mí me interesa, cuando yo lo corto, si la especie no rebrota, ¿vale? Vamos a poner un pino, que no tiene la capacidad de rebrotar, como si tendría un roble o un castaño. Si no rebrota, la raíz va a morir, y a priori el hongo micorrízico asociado, si solo está asociado a ese árbol, a ese grupo de árboles, o claro, has hecho una corta grande, en principio se va a morir. Lógicamente, ¿qué te van a quedar ahí? Pues ahí vas a tener millones de esporas que se han ido quedando ahí como reservorio, pues durante todos los años que ha estado esa plantación, con lo cual tú plantas un árbol normal y se va a volver a micorrizar, y seguramente que en gran medida en gran medida con las especies que ahí antes tuvieras. Entonces, a priori no tendrías que volver a plantar un árbol micorrizado, pero ya te digo, si estamos hablando de micorrizas para producir una seta comestible concreta, lo ideal es volver a meterla micorrizada para de alguna manera garantizarte el éxito de que va a salir más cantidad de esa seta que de otras. Sí, claro. Sí. Vamos a ver, é evidente que para plantación de árboles en entornos urbanos moi degradados, as micorrizas son fundamentales, e son fundamentales aportarlas desde o inicio, porque, como vos decía, se eu traio unha planta que non está micorrizada, vale, sobre todo por o medio de cultivo no que se desenrolou, nese medio urbano degradado probablemente que non tope micorrizas, entonces vai a ter moitísimos problemas. Tanto é así que xa vos digo, se non é por terrenos altamente fertilizados, etcétera, etcétera, unha planta sen micorrizas non é capaz de vivir siquera. Entonces, eso para min é fundamental, que se aporte micorrizas, sobre todo en esos terrenos peores, a ver, dentro dunha cidade e de todo, non? Isto pasou moitas veces, pero sin irnos a cousas tan extremas, en repoblacións de terrenos agrícolas, que fai uns anos aquí en Galicia facíanse moito, porque había incluso unha línea de subvencións que che pagaban, que te fomentaban que se reforestaran terrenos agrícolas, e había plantacións con grandes fracasos, ou incluso que nos primeiros 5 ou 6 anos aquelo non arrancaba hasta que empezaban de alguma maneira a chegar micorrizas
fungos micorrízicos do entorno que facían que a planta salira, non? Eso por un lado. Por outro me decías, perdón, o do? Armilaria, sí. Sí, mira, da armilaria, efectivamente, é un fungo que está aí, é un fungo que é parásito e saprófito, vale? Entón, a armilaria está na natureza, pois, descompoñendo materia orgánica, vale? Entonces, cando hai un ecosistema equilibrado e ora tes aquí un árbol que morreu e está ali un pouco de armilaria ou unha raíz ou un tocón, non suele generar problemas. Si a armilaria suele generar problemas ou ben porque o sistema está degradado, entón non están todos estes antagonistas e ela capa as súas anchas, ou moitas veces tamén pasa por acumulación extrema de materia orgánica, vale? Ás veces topas que a xente fai unha tala, destocona todo para facer unha plantación nova e enterra todos os tocóns, por exemplo, nunha zona. A armilaria empeza a desarrollarse ali, hai tanta cantidad de materia orgánica que crece moitísimo. A armilaria é o ser vivo máis grande coñecido no mundo, vale? É unha armilaria que ocupa kilómetros cuadrados, para que os fagas unha idea, unha mesma, entonces, aí colle forza e despois xa arrasa con todo porque é saprófita e é parásita. Ahora mesmo nós non temos nada desarrollado, si que si queres, depois en contacto con nós, falamos co compañeiro de I+D que estuvo no estudio este de San David, que se fixo na viña, que estaba funcionando bastante ben, vale? E estes fungos antagonistas, este era un saprófito que se usaba, bueno, pois son unha parte ou unha axuda á solución, e aí as micorrizas e estes outros fungos saprófitos antagonistas pois nos poden axudar a controlar en estes ecosistemas degradados como son os xardíns ou entornos urbanos, pois nos dan problemas. Por exemplo, este en concreto creo que era con ifolomas, pero a tricoderma, por exemplo, hai algúns estudios que indican tamén que fai un efecto antagonista da armilaria. O malo das tricodermas é que tes que andar aplicándolle seguido porque depois non son capaces de establecerse e quedarse permanentemente no medio, non? Pero si, se nos podes escribir ou nos chamas e te damos información, pero vamos, ahora mesmo que nós teñamos no mercado un produto contra a armilaria, non, é complexo, Non teño datos como para decirche. Tanto en Pinaster como en Radiata nos funciona bastante ben, vale? Son dúas especies que funcionan ben. Datos como para decirche, mira, que en Radiata vai mellor ou vai peor ou produce máis, sinceramente non teño ese dato. Nos concretamente neste sentido non, hai estudios feitos sobre este tema. Aquí é onde entra o tema de a peores condicións de solo e ambientais, pero sobre todo de solo, maior diferencia entre a planta micorrizada e non micorrizada. O que falamos, se a planta non está en unhas condicións óptimas, por así decirlo, as ventaxas que lle vai aportar a micorriza son menores. Entonces, estas evidencias en canto a crecimiento ou tamaño son menores. A medida que as condicións son peores, estas diferencias son maiores, tanto no tamaño como no diámetro da planta ou na capacidade ou a taxa de lignificación que ten. Vale? Entonces, e ao mesmo tempo, tamén depende dos fungos micorrízicos que xa preexistentes na zona. Entonces, se planto unha planta
micorrizada e unha non micorrizada, pois nun terreno agrícola, tamén se vai a notar nos primeiros anos moito máis mellora na micorrizada que na non micorrizada. Nun terreno forestal natural, que non este degradado, probablemente o vayas a notar menos, porque enseguida a non micorrizada tamén se vai a micorrizar. Entón, en canto a crecimiento de planta, é fundamental e moi importante nas zonas de solos moi malos ou degradados, e menos importante nos solos bos. Se xa entramos en outras micorrizas, como é o caso do níscalo, aí xa a ventaxa, a parte do crecimiento, é o ter níscalo, non? Pero se vamos a falar solamente no que é a sanidade da planta, en terrenos moi bons non aprecias, e co paso dos anos, a medida que esa outra planta se vai ir micorrizando, tamén se vai ir igualando. Pero nos primeiros anos de plantación en terrenos malos é que é fundamental, porque é que máis, se son moi degradados, como no caso que miramos antes de terrenos de minas, canteiras, directamente pasa de morrer a sobrevivir. Que eu coñeza, non. A priori parece que non tiña que haber diferencias. Todos os fungos micorríticos ofrecen un beneficio á planta, beneficio xeral, vale? O que faga despois a planta, digamos, con esos nutrientes ou esa agua capaz de captar, entendo que é independiente do tipo de fungo, pero podría non ser así, non coñezo o estudio. O que sí que está claro que unha planta máis sana, que capta mellores nutrientes, pois vai a crecer máis, vai a producir, no caso de froito, máis froito, etcétera. Yo así proyectos concretos con carácter simplemente medioambiental o de recuperación, no. Sí que tenemos proyectos o gente pues en plantaciones pues para buscar eso, sobre todo la producción de setas, de boletos o de níscalos o de trufas, eso sí. Desde el punto de vista de los parques forestales, que ahora tamén aquí en Galicia están bastante de moda, de momento non nos ha surgido. Me parece fundamental, me parece que se tendría que estar haciendo, pero debía de ser unha línea importante. Sí, a ver, cada vez más, aquí en Galicia es que los ayuntamientos, por ejemplo, tienen muy poco terreno, ¿no? En otras zonas de España sí que es más habitual que el ayuntamiento pues, sea propietario de mayor terreno, masas forestales, y sí que es cierto que cada vez más ayuntamientos se están interesando por promover este tipo de plantaciones en estos, bueno, pues parques forestales, a lo mejor le podemos llamar así, porque son ayuntamientos, y tanto para fruto con el castaño como para producción de setas pues con robles, con pinares, porque claro, la micorriza le da una ventaja a la planta, pero las condiciones, la calidad de estación que llamamos los forestales de cada especie es la que es, ¿sabes? Entonces, hay especies que son de por sí más frugales que otras, y no todas las especies se pueden meter en todos los climas o tipos de suelo, pero sí que cada vez hay más interés por esto.
puedan ser esto, la producción de hongos comestibles, una de las posibles cultivos y salidas que pueda tener de producción y de gestión económica del monte común? Sí. Vamos a ver, el mayor propietario de suelo forestal de Galicia son las comunidades de montes vecinales en mano común. Cada vez más se opta por esa multifuncionalidad del monte en todos los sentidos, y ya desde el punto de vista económico, además, cada vez es más fundamental. Quiero decir que solamente con la producción de madera, que no era el objetivo de esta charla, pero solamente con la producción de madera hoy en día es muy difícil rentabilizar un monte, un bosque. Entonces, el aprovechamiento micológico en todas sus facetas, ¿vale?, me parece fundamental, y me parece que es un pilar que cada vez más comunidades de montes se están interesando y lo están haciendo, y que debían hacerlo más. Claro, el aprovechamiento del recurso micológico va mucho más allá de ir a recoger setas para venderlas, ¿vale?, sino pues que hay una serie de alternativas turísticas o de cotos micológicos que están haciendo en otras regiones de España, como sobre todo en Castilla y León, que debían de servir de ejemplo aquí en Galicia de cómo potenciar o cómo rentabilizar este gran recurso que tienen nuestros bosques. Muy bien, muchas gracias a todos.